Shalom, Ered Israel. En esta madrugada, para compartir un poco sobre lo que es la Torah, las instrucciones de Hashem, quiero compartir con ustedes los pecados ancestrales, los pecados de nuestros ancestros que no debemos de volver a cometer. Por ejemplo, Abraham estuvo casado con su media hermana. Eso es prohibido según Levítico 18, según Vayikra. Cuando Hashem Adonai habla a Abraham y le dice, vete de tu parentela y te daré una tierra nueva, es el exilio. A pesar que en Ur de los Caldeos eran todos hechiceros e idólatras, y todos cometían ese mismo pecado que Abraham, pero Abraham era un escogido ya, un diferente, y a pesar que él cometía el mismo pecado que todos, le iban a juzgar continuamente. Entonces, el exilio. Entonces Abraham toma a su hermano Aram, a su padre, a su sobrino Lot y a su esposa Sarai, a sus sirvientes, a su oveja y a sus cabras, y sale de la tierra de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra que fluye leche y miel, a una tierra en que Hashem Adonai le tenía preparado. Por el camino surge problemas entre los pastores de las ovejas, y los que crean problemas, según lo que pasa, son los pastores de Lot. Porque si los pastores de Abraham no iban a empezar el problema, porque le iban a comunicar nada más a Abraham si había algún inconveniente. Pero los pastores de Lot se empiezan a pelear con los pastores de Abraham por la cantidad de ovejas que había ya. Y entonces Abraham le dice a Lot, debemos dividirnos, escoge un lugar. Y bueno, le dijo Lot, y escogió la ciudad de Sodomía. Y se fue ahí Lot a la ciudad de Sodomía, y Abraham se fue y se quedó en la llanura y en el desierto. Ahí ya tenemos un error ancestral, otro pecado. Y luego Lot comete un pecado después cuando Abraham clama por Lot para que los malach les salven. Clamó mucho a Abraham por Lot para que sea salvado de la destrucción de la ciudad de Sodomía. Mucho clamó, hizo mucha tefilá Abraham por su sobrino Lot. Mucha tefilá. Bastante tefilá. Y se salvó. Y ahora se cometió otro pecado. ¿Cuál fue otro pecado? Cuando Lot se salvó, se destruyó la ciudad de Sodomía. Las hijas de Lot, que tenían esas costumbres en Sodomía, una costumbre de sodomía son estas. Por ejemplo, las hijas de Lot emborracharon a Lot y se llegaron a él para quedar embarazadas. 2 hijas. Y se quedaron embarazadas. ¿De quienes son? Descendientes de los moabitas. Moab, la tierra de Moab, son descendientes de Lot y sus hijas. O sea, otro pecado. ¿Qué pasa con las consecuencias de estos pecados? Abraham, por ejemplo, su media hermana le tuvo a Isaac. Ahí Isaac no hubo problemas. Luego Isaac se unió con su prima hermana. Ese es lícito, permitido, con Rebeca. Rebeca era la hija del hermano de Abraham. No, del hermano de Abraham, sí, de Aram. Aram. Su hijo era Labán. Labán, el padre de Rebeca. Y sí. Entonces estaba lícito.
Pero quien ya se degeneró es Esaú. Era un sodomita también. Y luego Jacob comete pecado que se une con dos hermanas, que es pecado también según Vallicra 18, Levítico 18. Ahí tenemos varios pecados y las consecuencias hasta hoy día se pagan. ¿Qué dice Levítico 10? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la unión de Jacob con las dos hermanas? Y la división de las 12 tribus y la pelea hasta hoy día. Medio Oriente están las 12 tribus y la pelea constante. Después tenemos las consecuencias de Esaú con Jacob. Esaú ocupa lo que es Madián, los árabes, los madianitas. Los árabes eran idólatras, hechiceros, hasta el tiempo de Mahoma, el profeta Mahoma, en el siglo 6, 7 más o menos, cuando escribe el Corán, se inicia el Islam. Ahí Mahoma les dirige solo a un Alá, al Dios en árabe, a un solo Dios. Ahí los árabes se vuelven monoteístas como Israel, como el pueblo hebreo, y se apartan de la hechicería y de la idolatría. Luego tenemos Moshe Rabenu, que se unió con la hija de Jetro, que era hechicero sacerdote. O sea, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, Melech David, Melech Shalomón, todos cometieron pecados graves, que la consecuencia son los hijos que vuelven a cometer los mismos pecados. Algunos sí, algunos y otros no. En Valligrá, capítulo 18 dice, Hashem Adonai habla a Moshe Rabenu y diles, habla al pueblo de Israel y diles, al pueblo de Israel, oigan bien esto, al pueblo de Israel. No se dirige a los paganos, al pueblo de Israel, es la diferencia. Entonces, dice, no tener relaciones sexuales con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu hija, con tu abuelo, con tu abuela, con tu tío, con tu tía, con tu hermano, con tu hermana, con tu yerno, con tu nuera, con tu nuero, con tu sobrino, con tu sobrina, con hombre, mujer, con animal, con la esposa de tu vecino. No te llegarás a ellos, no te ocuparás de estas costumbres que son costumbres egipcias, costumbres de paganos. Ahí es donde especifica al pueblo de Israel. Esto es lo que se llama fornicación. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, habla el Rabenu Shaul habla sobre esto y dice que no se debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto habló a los paganos, porque ellos tenían costumbres paganas de relaciones sexuales en ofrenda a sus dioses, con grandes orgías y todo lo que es relaciones sexuales prohibidas. Ofrendaban a Hasatán. Entonces tenemos que la fornicación es Levítico 18, además desvirgar a una mujer es fornicación antes del matrimonio, a una virgen. Ahora, si no es más virgen, no es fornicación, pero como es un pueblo gentil y pagano, entonces entra en ese pecado. Y al pueblo de Israel, no. Entonces el pueblo de Israel y árabes pueden tener concubinas, ahí está la diferencia. Pero los gentiles no les es lícito. ¿Qué pasa con todos estos pecados? Las consecuencias son pecados ancestrales. ¿Qué pasa si tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá son homosexuales y prostitutas? ¿Acaso vas a volver a ser homosexual, gay, trolo, puto, puta? Por eso, si eres una persona sin fe, vuelves a hacerlo, se repite. Pero si eres una persona de emunaj, ya no lo vuelves a hacer.
es lo que se llama, se corta todos los pecados ancestrales con la vida de una hacia el mundo superior, el mundo invisible. Se corta. Y ahí es donde ya lo que es los yugos familiares se rompen. Los pecados, ya no cargas con los pecados de otros. Es lo que se llama tikkun olam, reparar. Tú no debes ser cómplice del pecado de otro, no debes cargar con el pecado de otro. Entonces el rabino Yeshua cometió pecado porque él cargó con el pecado del mundo, dirías. Y él, estando en vida, no cometió el pecado de cargar con el pecado de todos. Él hizo tikkun olam, reparar el mundo. Él en todo momento estaba haciendo tikkun, denunciando el pecado. Nunca cargó con el pecado ajeno, en ningún momento. Y por eso fue aprendido y apresado. Ahora cuando fue aprendido y apresado, él cerró la boca porque ya sabía que estaba condenado a muerte. Pero ya había dicho todo lo que tenía que haber dicho, ya dijo. Entonces ahí la costumbre hebrea se hace una vez al año. Costumbre hebrea y árabe, se agarra un chivo expiatorio, un cabrito, y se tira todo tu pecado encima y luego a ese cabrito, todo el pecado del pueblo, todo el mundo lo insulta y difama, dice todos los pecados. Es como confesarte pero insultándole, y se carga a ese cabrito y se le tira al desierto para que muera. Bueno, eso también hicieron por el rabino Yeshua, el pueblo de Israel. Lo usaron como chivo expiatorio. Cuando cargaba esa cruz todo el mundo lo infamaba, lo difamaba, lo insultaba, lo ofendía. Entonces todo el pecado del pueblo tiraron sobre Yeshua. Por eso se dice que él cargó con el pecado del pueblo. Si vos decís que cargó con tu pecado, quiere decir que vos le insultaste en ese momento. Vos no estuviste ahí. Quiere decir que vos le insultás al rabino Yeshua. Sí, decís que cargó con tu pecado. Y cuando él descendió al Gehenna, las almas encarceladas, ahí quedó todo lo que le insultaron. Y después ascendió y resucitó. O sea, todo eso que le insultaron, que le utilizaron como chivo expiatorio, ¿saben qué pasó con ellos? Se fueron al Gehenna. Se condenaron. Eso hay que tener bien en cuenta. Todo el mundo dice, cargó con mi pecado, cantan, saltan y bailan. Entonces quiere decir que vos le insultaste en ese tiempo, le usaste como chivo expiatorio para expiar tu pecado. Se expió en ese momento, pero cuando moriste te condenaste porque infamaste a un rabino Yeshua, al rabino Yeshua Kadosh. Era un hombre Kadosh, era un hombre santo. Difamar a un hombre santo es la condena después de la muerte. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? En el año 70 fue destruido. Hasta hoy día está destruido el templo de Jerusalén. Por haber destruido a un rabino santo. Para tener en cuenta que los pecados ancestrales no vuelvas a hacer. Tú no tienes por qué cargar, por ejemplo, con los hijos que tu padre tiene con otras mujeres o que tu abuelo tiene con otras mujeres. No. Entonces tú no tienes que cargar con sus pecados. Haz tikkun, repara. No seas cómplice de nada, de nadie, porque está en juego tu alma aquí. Shalom, lekulam.